más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de otro de los materiales fundamentales para hacer punto de cruz, como es la aguja, las agujas. Y muchas me decís que cuando empezasteis a hacer punto de cruz, pues que empezasteis con una aguja normal de costura. Yo también, yo empecé con una aguja que encontré por casa, yo que me iba a saber que había agujas especiales para el punto de cruz. Lo que pasa que tengo una amiga que hacía punto de cruz y me dijo: no te pongas esas agujas porque vas a romper la trama de la tela. Y entonces me compré agujas especiales para el punto de cruz. ¿Por qué digo especiales, entre comillas? Pues porque tienen unas características que no tienen las agujas de costura. Entonces, las características son que son de punta roma, o sea que no tienen punta, para evitar que rompamos la trama de las diferentes telas que utilizamos para el punto de cruz. Ya sabéis que las telas principales para el punto de cruz, aunque haya más, son las aídas, las luganas y los linos actualmente. Y las características de estas agujas son que, bueno, que son de punta roma y tienen el ojal un poquito más grande que las de costura. No sé si lo vais a poder ver. Os voy a enseñar una grande para que se pueda ver. Si veis, a ver, que es que no sé dónde enfoco. Soy un poco... Esto es el ojal, lo que pasa que no se ve bien. A ver, ya si lo podéis ver. Ahí. Bueno, pues ahí, si veis, el ojal es un poquito más... El ojal es un poquito más alargado y la punta es punta roma. Dentro de, a ver, las agujas de punto de cruz están hechas de acero niquelado. El acero porque es muy resistente y entonces evita que se partan las agujas con más facilidad. Y el níquel, pues es un baño que le ponen, que supongo que será para que el acero no pierda tan deprisa el color. Ya muchas sabréis que cuando llevéis mucho rato cosiendo con la misma aguja se termina poniendo negra por algunas partes. Eso es por el roce con la trama de la tela. Que el roce lo tiene que haber sí o sí. Entonces, que sepáis que están hechas de acero niquelado y que podéis encontrar diferentes marcas, que ahora os hablaré de diferentes marcas de agujas, y vamos a ver con los calibres. Estas agujas tienen otra característica, como todas las agujas, que llevan numeración, y entonces más o menos hay una guía que os dice cada número para qué tipo de tela sirve. Por ejemplo, os dicen la 22 y la 24 para aída 14, la 24 o 26 para luganas y aída 16, aída 18. Bueno, eso es un poco orientativo, son guías orientativas que hay en el mercado para que vosotras más o menos os guiéis. Yo os diría, cuando no sepas qué aguja tienes que utilizar, muy fácil, te vas a una esquina, igual que os digo que cuando no sabemos si una hebra o dos hebras, pues nos vamos a una esquina de la labor donde no vayamos a coser y probamos, hacemos probatinas. Probamos con la aguja del 24, con la aguja del 26 y con la que estéis más cómoda y veáis que la aguja pasa bien, no que se cae, que pasa bien por la tela. Esa es la aguja que le va bien a esa tela. Si veis que la aguja es muy gorda y la trama es muy pequeña, pues no la utilicéis porque vais a abrir la trama. También os puede pasar que la aguja sea muy fina y la trama pues necesite una aguja un poquito más gorda. Eso ya es cuestión de probar. Lo mismo que con una hebra, dos hebras, eso ya. Y luego también está el gusto personal, porque a lo mejor hay gente que le gusta que la aguja se note y hay gente que le gustan las agujas más finas. Entonces eso ya es un poco a gustos, por eso os digo que las probéis. Las agujas de punto de cruz van del 22 al 28. Las del 22 son como esta que os acabo de enseñar, que como veis es un pedazo de aguja. Yo estas agujas pues las he utilizado pues para cosas con lana, cosas con punto de cruz casi no las he utilizado, la verdad. Luego están las del 24, que son ya esto, que como veis
es mucho más, el calibre es mucho más finito y son de punta roma. También tienen el ojal más largo y más estrechito. Luego están las del 26, que es todavía más fina. Cuanto más alto es el número, más fina es la aguja. Pasa como los cones de la tela. Estas las del 26, estas son las que yo suelo utilizar habitualmente en los trabajos que hago, pero claro, os estoy hablando de trabajos pues como Aida 18, Lugana. La Lugana 25 se puede trabajar también con las del 24, algunas marcas, porque todas las marcas no hacen igual las agujas, pero más o menos, o sea, estoy hablando en genérico, ¿vale? Estas las del 26, y las del 28 son más alargadas, suelen ser más alargadas, pero más finitas todavía, y también son de punta roma. El ojal es mucho más estrechito, es más difícil enhebrar una aguja de este tipo, pero también se utilizan. Yo las he utilizado y la verdad es que si te acostumbras a ellas, al principio cuesta un poco, porque venir de un 26 a 28, bueno, pero de un 24 a un 28 se nota la diferencia bastante. Las agujas, podéis encontrar agujas que son de acero totalmente, como son estas, a ver que los enseño, ahí. Estas son de acero totalmente, con la cabeza igual, son todas como de color plata, de color, no llevan plata. Estas son las de acero normales, que son las que podéis encontrar en cualquier mercería o en cualquier marca. Y luego están, también tenéis la misma, también con os enseño esta, que es la más gorda que tengo, que de las otras no tengo. El cuerpo de color plata y el ojal de color oro. Estos son aleaciones que se les pone, baños de... que esto no creo que sea ni oro, vamos. ¿Y por qué hacen estos así, estas agujas así? Pues muy sencillo, para que veamos el ojal por donde tiene que... para que distingamos la zona del ojal de la zona de la aguja propiamente dicha. Después también tenéis, para la gente que es alérgica, tenéis las mismas agujas, pero dice que lleva un baño de oro. Son un poquito más caras y hay gente que pues que le va muy bien. A la gente que es alérgica dicen que tardan más en ponerse negras las agujas. Ya sabéis que cuando las llevamos utilizando un tiempo, pues se terminan poniendo negras porque el baño que llevan pues lo pierden. Del roce con la tela se pierde. Deciros que, por ejemplo, las agujas cuando se os doblan, si se os parten, las tendréis que tirar seguro, pero si se os doblan, hay veces que se nos va doblando de trabajar con ella, y esas agujas hay que eliminarlas. Hay que eliminarlas porque nos podemos estar deformando la trama de la tela si trabajamos con las agujas dobladas. Y luego cuando se ponen negras, que ya no se pueden limpiar más, porque las agujas, ahora os comentaré el tema de la limpieza, también dicen que es bueno, los profesionales dicen que es bueno tirarlas, porque cuando se van poniendo negras, pues eso puede manchar la tela. No siempre ocurre, pero bueno, pero es porque la aguja tiene una vida útil, y cuando llega allí es que la vida útil de la aguja pues ha terminado. Es como un cepillo de dientes que a los 3 meses hay que desecharlo y cogerte otro. Aquí pasa lo mismo, pasa que aquí no es por higiene ni nada de esto, es simplemente pues eso, porque la aguja pues se habrá doblado, se habrá deformado, porque de moverla y de coser con ella pues se terminan deformando. Y luego tenéis agujas especiales para los abalorios. Yo tengo que deciros lo siguiente. Estas agujas son... a ver si aquí. Estas agujas son mucho más largas, como podéis ver, y más finitas. Y bueno, para meter allí el hilo del abalorio, o sea, el ojal, va a ser imposible que lo podáis ver. No sé si lo podéis apreciar, porque yo no sé apreciar. Yo me las compré pensando que con esto me facilitaría a la hora de poner las perlitas o los abalorios en diferentes
trabajos y que va, para nada. Yo o no las sé utilizar o me pongo histérica solamente de tenerlas que enhebrar, o sea, ni enhebrador ni no. Entonces yo, ¿qué opté? Pues opté por cuando pongo las perlitas, pues es una aguja que en vez de ser de punto de cruz es una aguja de costura que lleva punta para poder pasar bien las perlitas. Esa es mi opción, porque estas yo o no las sé utilizar o no me son cómodas, porque como son tan largas no me son cómodas. Yo me imagino que esto, para por ejemplo hacer pulseras y eso, pues a lo mejor irá muy bien, pero para lo que lo utilizaba yo, a mí no me iban bien. Bueno, deciros que marcas, hay muchas marcas de agujas. Las más conocidas pues son DMC, que son este tipo así, las veréis así, que vienen en estos blister con el numerito que viene al lado, el numerito y la caja de DMC, o sea, el blister de DMC. O también tenéis, pues por ejemplo, las Pony, también las tenéis. Tenéis, por ejemplo, de la marca Dama. Yo os cuento, yo empecé con las de Dama, pero me resultaban un poco duras y un poco largas para mi gusto. Entonces cambié a las de Pony. Las de Pony, pues me pasaba otra cosa, y es que se me ponían enseguida negras y se me partían con facilidad, cosa que yo no entendía muy bien. Y entonces, investigando por internet y por ahí, vi que es que las agujas, hay algunas que llevan más acero que níquel y otras llevan más níquel que acero. Las que llevan más níquel que acero, que son más baratitas, pues esas se rompen antes. Se rompen antes y se doblan antes. Por eso las Pony pues deben llevar más aleación a lo mejor de níquel que de acero y se gastan antes. Entonces cambié de agujas y probé estas de DMC, que estas van bien, estas van bastante bien. Y luego, como agujas buenas, que a mí me dan un resultado extraordinario, están las John James, que tenéis, son estas así, a ver, que se vea, aquí, ahí, las John James. Estas son un poquito más caras, porque sí que es verdad que son un poquito más caras, pero tengo que deciros que funcionan de maravilla. A mí me van genial. Y yo las compraba en Inglaterra, cuando estuve en Inglaterra compré, y aún tengo por aquí. Y luego pues tenéis otras marcas que podéis encontrar en mercerías, que estas por ejemplo son... Estas os pueden venir, pues a lo mejor del 24 y del 26 mezcladas. A mí no me gusta comprar de este tipo porque me gusta tenerlas organizadas, ahora os cuento cómo las tengo yo organizadas. Y esto de que estén mezcladas no me gusta mucho porque al final se me terminan mezclando. Yo al principio tenía las agujas, como si dijéramos, todas... Me daba igual, las tenía en un acerico y todas iban en el acerico. Y daba igual que fuera del 24, del 26 o del 28, da igual. Pero después ya opté por poner las agujas cada una en su sitio, porque es que si no era una locura cuando iba a buscar una aguja en condiciones. Igual que os conté en el tag del costurero, que si no lo habéis visto os dejaré por aquí el link, en las de costura no encuentro nunca las agujas, pero porque, si os digo la verdad, tampoco me paraba a pensar cuál es la numeración de las agujas de costura. Así como de punto de cruz, sí que me la sé y la he buscado, de estos no. Entonces os digo yo cómo guardo las agujas. A ver, yo me las guardo con estos tubitos que venden en las mercerías o en las tiendas online, lo podéis encontrar. Hasta puede que en AliExpress tengan. Y aquí me guardo de cada número, me pongo la numeración y me pongo me pongo de que... Ahora ya me pongo hasta si son más viejas, más nuevas, o me pongo la marca de la aguja, si son DMC o si son John James. No por nada, simplemente pues porque tienen una mínima diferencia, pero para saber si me duran más unas o me duran más otras con el tiempo.
y entonces yo me las guardo en los botecitos esos, me guardo del 24, del 26, del 28 y allí voy sacando de allí. Cuando termino un trabajo, por ejemplo, lo que hago es coger esas agujas y las limpio de la siguiente manera. No les pongo ni agua ni alcohol, nada que pueda ser corrosivo, ni vinagre, nada de eso. Bicarbonato, en seco, se limpian en seco. Entonces las ponéis, por ejemplo, con una cajita pequeña o algo que tengáis pequeño, echáis un poquito de bicarbonato, las limpiáis allí y allí se quedan perfectas. Como es un material que lleva aleación, pues lo limpia y no lo estropea. Y yo luego ya las voy secando con un trapo de algodón, un trapo de algodón blanco, las voy secando una a una y ya las guardo para el próximo trabajo. Si veo que alguna está doblada, que se ha puesto ya muy negra, pues yo las tiro. No sé si sabéis, os voy a contar que esto no sé si lo sabéis. No hace mucho, hace unos años, una chica canadiense subió un post donde hablaba de lo que hacen las japonesas con las agujas. Las que cosen los kimonos y toda la artesanía japonesa, las agujas que se les estropean, las meten en un bote. Y entonces ese bote lo hacen como hay un día que es como si ofrecieran ese material a los dioses, y ves que tienen como un altar y tienen todo botecitos de agujas, que son las agujas viejas que se les han quedado, y es como dándole gracias a los dioses por haberles permitido utilizar las agujas para coser los kimonos y todo esto. Y esta chica decía que ella las iba guardando en un bote, que tenía un bote con hilos, o sea, trozos de hilo que le habían sobrado de proyectos, o los trocitos de hilo que cortamos, que nos quedan cuando cosemos, pues ella lo metía en un bote los hilos y en otro bote las agujas, y las tenía allí. Y dice que si algún día viajaba a Japón, pues que quería ir al sitio ese donde hacían el altar. O sea, ellos hacen un día que es como el día igual que nosotros hacemos una ofrenda de flores o de frutos o de eso, ellos hacían su ofrenda de agujas, y es una cosa bastante curiosa. Y yo la verdad es que no las guardo, no tengo tanto, pero vamos, sería curioso, decirme en los comentarios qué os parecería guardarlas en un bote y a lo largo de los años ver las agujas que hemos gastado cosiendo. Sería curioso, porque la cantidad de agujas que llegamos y las que perdemos, que esa es otra. Entonces, pues esto es todo lo que os puedo contar de lo que sé yo de las agujas de punto de cruz, que hay también otras marcas. Por ejemplo, en América hay una que se llama Pat Carlson, que dicen que son muy buenas, yo no las he probado, con lo cual no os puedo hablar de ellas, dicen que son muy buenas. Lo que pasa que para traerlas a España salen un poco caras, porque hay que pagar los gastos de aduanas y ya se van de madre. Y nada, esto es lo que os podía contar de las agujas, y espero que os haya servido, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!